mí el término psicología clínica no es muy claro porque no es mi especialidad, pero yo creo que la psicología clínica es el estudio psicológico de la gente que tiene un problema médico, que es una persona que necesita el apoyo ya de un especialista médico. Yo creo que la psicología clínica se refiere a lo mejor al estado emocional que tiene el paciente o el enfermo, como los estados de comportamiento en función del padecimiento, ¿no? En función de una enfermedad, en función de un trastorno, es cómo lo vive. Entiendo que la psicología clínica es la disciplina que se ocupa del estudio de los comportamientos tanto normales como fuera de los parámetros de la normalidad del ser humano, a nivel bioquímico y también psicológico. Entiendo que se apoya de una serie de herramientas, digamos, teóricas y prácticas que tienen que ver con el comportamiento y con el desarrollo de la estabilidad mental. En mi opinión, la psicología clínica lo que hace es estudiar el funcionamiento de la conducta humana y en ese sentido pues se introduce en el laberinto que todos somos, ¿no? Como personas, y es una increíble dificultad, puesto que como seres variables que somos, es muy difícil establecer unos parámetros, unas variables concretas. Sin embargo, sin la psicología clínica no podríamos entender todos los procesos internos, todos los procesos de nuestra maravillosa mente. La mente humana, ese motor que a todos nos dirige. Mira, la entrevista va a ir en relación a dos temas fundamentales, que es la evaluación y el diagnóstico. Entonces, a mí lo que me interesa saber es cómo definirías la evaluación. Ajá. Puede ser desde tu experiencia, puede ser con un ejemplo, ¿no? ¿Qué es para ti evaluar o cuál sería su importancia? La importancia de evaluar a un paciente o un consultante. Bueno, en la primera entrevista sí es necesario hacer evaluación. Depende del tema que venga a consultar. Muchas veces si es una patología que ya está prediagnosticada o identificada por el mismo paciente, sí es necesario hacer una serie de evaluaciones que se puede llevar hasta 3 sesiones en las que podemos aplicar desde pruebas proyectivas o algunos cuestionarios de evaluación para poder determinar si es real que tiene una patología y en base a eso pues poder dar un seguimiento más efectivo, ¿no? Un diseño de intervención mucho más efectiva. En el caso de los adultos es como yo lo manejo, es decir, si viene un adulto a mí y me dice es que yo soy una persona con depresión, entonces veo la necesidad de aplicar algunas evaluaciones con cuestionarios o incluso podemos usar un test proyectivo de frases incompletas o algún otro, o de la persona bajo la lluvia y demás, donde se vean los rasgos de la personalidad y si es que tiene una tendencia hacia la depresión. Asimismo, pues hacer la entrevista en la que vamos a recopilar algunos datos en los que va a determinar cuánto tiempo ha permanecido en estado de tristeza, si presenta rasgos característicos de lo que es la depresión, como el llanto fácil o un estado de ánimo persistente de tristeza, desgano, desánimo, dolor de cabeza o entre otras cosas, para descartar las cuestiones orgánicas, ¿no? Entonces, si noto en la evaluación que hay cuestiones orgánicas mucho más importantes que de estado de ánimo natural, o sea, común,
lo refiero a un especialista, puede ser un psiquiatra o un neuropsiquiatra, que lo evalúe a nivel orgánico, ¿sí? Que le haga todo un diseño ahí de, o sea, a lo mejor una tomografía, un mapeo o algo así. Entonces, si arroja algo orgánico, entonces le pido que me traiga la evaluación del psiquiatra para trabajar en conjunto, porque entonces la persona tiene que ser medicada. Y esto quiere decir que tiene a nivel orgánico o funcional una deficiencia. Entonces, para poder hacer una buena intervención a nivel conductual o emocional de la persona, pues sí es necesario descartar. En el caso de las patologías, ¿sí? Esquizofrenia, depresión, no sé, a lo mejor rasgos psicópatas, psicóticos, ajá, exactamente, ¿no? Y en el caso de los niños, que es lo que más acuden, los papás lo toman como el foco rojo, no es que mi hijo va mal en la escuela, no sé, no puede hablar, o tiene enuresis, es cuando se hacen del baño y ya tienen mayor edad, ¿no? O sea, tienen 7 años y se siguen haciendo el baño, entre otras cosas. Pues sí, con los niños siempre aplico una evaluación. Igualmente veo el panorama emocional, que es una evaluación diagnóstica, ¿no? Para poder ver cómo es su dinámica familiar, su entorno, la influencia que tiene a nivel social, cómo convive con sus compañeros, en la escuela en la que va, etc. Y empiezo a descartar a nivel neuronal o de funcionamiento, porque podemos encontrar niños con trastornos como déficit de atención, como autismo, entre otras cosas, que pueden ser en menor grado. Y entonces, a través de una evaluación, es como yo puedo determinar realmente el grado en el que está, o si hay un nivel, ¿no? O sea, como en la evaluación tú vas a recopilar lo necesario, la información necesaria para establecer un posible tratamiento. Así es. O un diagnóstico. Un diagnóstico. Sí, en el caso psicológicamente, ya en la intervención psicológica, pues es más que nada el acompañamiento hacia la comprensión de su patología o de su trastorno, ¿no? Sí, en el caso de los niños, muchas veces vienen, no, es que la maestra me dice que es hiperactivo o tiene déficit de atención. Entonces ahí no estoy hablando de un diagnóstico preliminar, sino simplemente un planteamiento. Yo sí tengo que hacer una evaluación, ¿sí? Utilizo algunas pruebas, tanto proyectivas, te digo, o incluso cuando es necesario, pues lo que hago es referirlo a un neuropsicólogo, donde hay unas pruebas específicas. O sea, que digamos que la evaluación es como la parte de conocer al paciente. Sí, más que nada, bueno, de conocer, se puede decir que sí, pero más que nada es de recabar datos específicos sobre si existe un diagnóstico preliminar o si es necesario diagnosticarlo o rediagnosticar, ¿no? Porque hay gente que viene con un diagnóstico. ¿Qué tipo de teoría usas para tu práctica? Bueno, yo actualmente estoy enfocada en la teoría Gestalt, es la corriente humanista. También utilizo lo que es la psicoterapia transgeneracional, que bueno, va más enfocado a lo que es lo emocional o el inconsciente, cómo profundizar en el inconsciente, analizar, etc. Ser consciente de lo inconsciente. Sin embargo, como mi formación primaria fue cognitivo-conductual, tengo también herramientas evaluativas de ese enfoque. ¿Y cómo influencia la teoría que en este momento aplicas en la evaluación? Bueno, yo diseño para cada paciente o cada consultante una intervención. ¿Sí? Con todas las herramientas que yo poseo, que son tanto lo que aprendí en la carrera, los 5 años de psicología, y luego la especialidad, diplomados, etc. Y utilizo como todo lo que tengo, ¿no? O sea, y lo voy diseñando en base a la persona. ¿Sí? Si esta persona solamente quiere resolver conflictos de infancia y demás, bueno, entonces a lo mejor solo me llevo con la teoría Gestalt, o si es un asunto transgeneracional o del inconsciente
de la familia, sistémico, etcétera, pues aplico esa teoría. Pero si la persona viene con una cuestión orgánica, entonces retomo mi principio de lo cognitivo-conductual, la teoría, lo práctico, ¿sí? Y aplico las evaluaciones. ¿Sí? O sea, tenemos argumentos como el beta, el gestáltico visomotor, el argumento beta 2R, el CAT, el TAT, el HTP, varias, ¿no? que conozco, que son proyectivas y también son pues de evaluación. Oye, ¿y cómo podrías definir la importancia del diagnóstico? Porque, como te comentaba, ¿no? O sea, si existe un diagnóstico preliminar, pues puede traerlo ya, ¿no? Pues ya me hice muchos estudios, etc. Y bueno, eso es la opinión del otro profesionista. Entonces, yo tengo que hacer una reevaluación, ¿sí? Entonces, para poder hacer un diagnóstico y poder diseñar una intervención más efectiva. ¿Sí? Si yo solo me centro en lo que el paciente quiere resolver y que viene como con toda ya un análisis personal, entonces no hay una intervención efectiva, ¿no? O sea, donde es necesario hacerlo. ¿Tienes algún tipo de herramienta para obtener la información, además de las que me acabas de mencionar, que sean como algún tipo de pruebas? ¿Cómo? Ajá, sí, o sea, me comentas que para obtener la información utilizas algún tipo de baterías de test o de pruebas y tal. No sé si uses alguna otra técnica, sí. como la entrevista o observaciones directas de la conducta. Exactamente. En la entrevista, bueno, pues es observación, pero no solamente como de lo que me arroja el paciente o que me lo está diciendo, me está compartiendo, sino postura física, cómo luce, o sea, cómo su congruencia entre lo que dice y cómo luce, ¿no? Incluso yo hago una lectura del inconsciente, que es una herramienta que yo he diseñado personalmente, en la que leo el entorno y cómo se desenvuelve en el medio, ¿no? O sea, como algunos elementos del exterior donde se va proyectando su inconsciente, ¿sí? A lo mejor cuando llegan al consultorio no es tan fácil porque ahí también hay cuestiones mías, de proyección de mías, ¿no? Pero sí hay elementos que yo tomo en cuenta, como el tono de la ropa, el peinado, las posturas corporales, la expresión facial, si se sienta mirando hacia una parte oscura o una luminosa, o si está constantemente moviéndose nervioso, o las palabras que emplea, ¿sí? Esto se le llama también empatía, ¿sí? Que es como entrar en el entorno de la persona y que se empieza a comunicar contigo a través de su lenguaje corporal, y entonces yo acceso a su inconsciente y me puedo dar cuenta de cómo realmente está funcionando en el exterior y todo. Porque muchas veces llegan los pacientes y te dicen, no, es que todo el mundo me trata mal y demás. Entonces, si solo me quedo con eso, puedo empezar a trabajar en eso, pero no hay más información. Entonces, sí es necesario una observación detallada de su congruencia y sus movimientos corporales y todo eso, para poder tener, o sea, una guía, ¿no? Un acompañamiento mucho más potente. Entonces es como si me dijeras que la forma en la que tú evalúas está relacionada con la teoría que estás ejerciendo en este momento, ¿no? Sí, porque claro. son como herramientas muy particulares de esa teoría, ¿no? Claro, sí, como De la a lo mejor Gestalt. referir un movimiento involuntario constante en el pie, ¿no? Que es como, pues a lo mejor un deseo por escapar, por irse, o mucha ansiedad. Entonces ya se lo reflejo
ya entonces el paciente puede hacer clic y decir, ah, sí, por ahí va mi asunto. ¿Cuál sería la diferencia entre, desde tu punto de vista, del diagnóstico y la evaluación? Bueno, la evaluación es como el método o las herramientas que tienes para poder hacer un diagnóstico. Primero haces una evaluación, te das cuenta de cómo está, qué temas tiene pendientes, si tiene una patología, si tiene un trastorno o alguna cuestión ahí. Y luego entonces haces el diagnóstico. El diagnóstico te sirve como, es una herramienta también, pero para el terapeuta. Muchas veces te piden informe y entonces ya lo arrojas, ¿no? Lo escribes, haces todo el diagnóstico. Pero como terapeuta, o sea, tú ya tienes un diagnóstico y entonces dices, ah, ok, esta persona tiene un desorden histriónico, ¿no? Entonces, ya sabes cómo intervenir, qué palabras utilizar, qué conceptos manejarle, qué imagen incluso presentarte ante él, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, pues, a mí se me ocurre presentarme con las uñas sucias, por X o Y, o despeinada o algo, pues a lo mejor me pongo con mucha ansiedad y entonces ya no puedo. O sea, que como que el diagnóstico implica los pasos que vas a seguir para realizar una intervención. ¿Y esos pasos están esquematizados o son de una manera intuitivos? Bueno, yo uso las dos cosas. O sea, es que intuición, pues para mí, o sea, sí hay intuición, pero es más como una práctica de la intuición. Como más bien hacerle caso a tu propio inconsciente, ¿no? A tu propia percepción, ¿sí? Como decir, yo percibo a esta persona así y así. Y entonces lo que a mí me gusta es atreverme. O sea, yo se lo digo, ¿sí? Lo que me doy cuenta, se lo digo. ¿Para qué? Para comprobar que está bien mi diagnóstico. Porque tiene que haber una especie de prueba, ¿no? A lo mejor no le digo, oye, yo veo que tú tienes esquizofrenia, ¿no? Pero sí utilizo unos conceptos en los que él se pueda dar cuenta de que tiene algún trastorno, ¿no? ¿Existe algo así como una evaluación del diagnóstico? Pues sí, esto finalmente es una evaluación del diagnóstico. O sea, cuando tú mismo pruebas ante el paciente que lo que tú estás proponiendo como diagnóstico, pues es el correcto. Y puede haber un cambio también, ¿sí? Porque puede haber Bueno, el diagnóstico lleva otra parte que se llama pronóstico, que es donde tú ya vas viendo cómo, si tú haces tales ejercicios o planteas tales ejercicios o tales cosas, puede suceder esto. Y entonces cuando el pronóstico no va de acorde a lo que tú sugieres, pudiera ser que tu diagnóstico está mal. Claro, y entonces vuelves a evaluar. Y te reevalúas también como terapeuta. Claro. ¿Cómo discrimina o de qué manera o con qué herramientas la gravedad de un problema? ¿Cómo lo discrimino? O hábleme acerca de la gravedad de un diagnóstico o de un problema. ¿Qué tanto puede esto incidir en el tratamiento? Y si existen herramientas para medir esta gravedad, ¿no? La gravedad en los niveles de depresión, ¿no? Sí, claro. Bueno, número 1, centrando al paciente en cómo está afectando su problema, por así llamarlo, en su entorno, reflejárselo. ¿Sí? ¿A eso te refieres? ¿Sí? ¿Va por ahí? Pues la gravedad lo que hace, o sea, la gravedad de un trastorno implica que la forma en la que se interviene sea diferente, porque no es lo mismo una persona con una depresión leve a que sea profunda. Sí, claro. ¿No? Entonces mi pregunta sería, ¿de qué manera se puede identificar esta gravedad, ¿no? Desde la tarea del psicólogo? O sea, yo como terapeuta, Sí. no te he reflejado en el paciente. No, tú como terapeuta.
Bueno, depende de la evolución del paciente. Sí. O sea, sí puedo identificar la gravedad dependiendo de la evolución del paciente. Es que ahí también tiene que ver la habilidad del terapeuta. Porque a veces como terapeuta, o sea, si tú no estás pendiente de los detalles o de lo no verbal, no puedes darte cuenta de la gravedad, porque puede llegar una persona que tiene psicosis y entonces te inventa toda una fantasía. Y ahí es donde tú tienes que tener esta habilidad para discernir entre qué es fantasía, qué es realidad, y entonces poder determinar la gravedad. Ahí, por ahí va, Sí, ¿no? claro. Entonces, como terapeuta sí es necesario tener la mayor cantidad de herramientas posibles de detección para poder discernir entre lo que realmente el paciente te está refiriendo y lo que tú observas y vaya la teoría, por así llamarlo, ¿no? Sí. Y bueno, también como terapeuta es importante que tengas tus límites, que digas, a ver, como que no capto bien qué onda con este paciente y entonces puedes ir y coacharte con otro terapeuta, ¿sabes? Entonces ahí ya mires tú que ese asunto no puedes intervenirlo y que entonces a lo mejor está más grave de lo que tú pudiste darte cuenta. Y es que es el error de muchos terapeutas, o sea, se avientan como que yo soy el mejor y evalúan y demás, y entonces llegan a otro terapeuta o agravan. Yo tuve algún caso en el que lo refería a otra terapeuta porque yo pues definitivamente yo no podía discernir entre lo que era la fantasía y la realidad de esta persona, y entonces llega con la otra terapeuta y se pone peor, agrava. O sea, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que tener mucho compromiso en desarrollar más herramientas que te ayuden a distinguir. Bueno, y justamente hablando de eso, ¿cómo consideras que tu práctica o la de los psicólogos clínicos puede llegar a ser confiable o válida, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como esos criterios para establecer que lo que está sucediendo y las herramientas que se están empleando son confiables? Porque evidentemente sabemos que los seres humanos podemos reinterpretar de demasiadas maneras y en eso pues estar sesgando una parte importante de la práctica. Claro. Pues en los resultados, para mí es en los resultados. Y básicamente yo me centro en la persona, ¿no? Porque es el enfoque que más me gusta y yo considero que es el más efectivo. O sea, centrarme en la persona, en cómo va evolucionando, cómo se siente, cómo ella misma va diciendo que se siente, ¿no? En mi caso yo procuro no tener casos tan graves, porque entonces yo creo que cada caso que llega a cada terapeuta es el correcto, es el ideal, y son pocos los casos graves que yo he atendido. Y cuando yo veo que mis límites hasta aquí, entonces los refiero. Porque ahí está la delgada línea entre la terapia y lo que es el tratamiento psiquiátrico o neurológico, que a veces tiene que ir de la mano, o más bien siempre, ¿no? Tiene que ir de la mano. Pero entonces si yo tengo un paciente con un estado de psicosis crítico, que no está medicado y tiene, o sea, su caso es grave, pues la intervención terapéutica no va a ser efectiva, por más que le busques como terapeuta. O sea, y entonces ahí es donde yo digo que el terapeuta tiene que tener este límite, de decir, no estar necio, vaya. No es que la terapia lo sana todo, depende del caso. Si es una cuestión emocional, si es una cuestión de que el paciente va por iniciativa propia y está decidido a desarrollarse, a crecer, entonces puede haber éxito. Pero si es una cuestión que te lo están refiriendo, que tiene esta psicosis o una depresión profunda sin medicación, definitivamente no va a haber éxito en la terapia. Vale, pues ya. Gracias. Existen como muchas dudas sobre lo que es
un psicólogo clínico y qué es lo que hace en su práctica profesional. Esto quizás se deba un poco a que no se ha transmitido con claridad cuáles son sus habilidades profesionales o en qué consiste su profesión. Este video didáctico lo que consiste es en aclarar cuál es la profesión de psicólogo clínico, a qué se dedica, cuáles son sus funciones, a través de ir hablando un poco de cuáles son los pasos que él aplica en el momento de hacer una evaluación, en el proceso de evaluación. La evaluación psicológica clínica es un conjunto de procedimientos organizados y sistemáticos que tienen como finalidad recopilar y recaudar toda la información necesaria del individuo, pero no solo de él, sino también de su ambiente y de su contexto social. La finalidad de la evaluación psicológica implica que al término la calidad de vida del individuo mejore. Esa sería como la finalidad de la práctica del psicólogo clínico. La evaluación psicológica lo que va a hacer es lo que me decía al principio, recopilar toda la información necesaria para en determinado momento hacer un diagnóstico y efectuar un tratamiento eficaz. Todos los seres humanos tenemos la habilidad de observar a otros seres humanos y a través de esa observación emitimos una especie de juicios de ellos. La psicología clínica de alguna manera lo que hace es profesionalizar estas habilidades a través de un conjunto de conocimientos que se han elaborado a través de la historia y entonces se ha hecho como una investigación que permite profesionalizar esta habilidad que de por sí ya tienen los seres humanos. La evaluación psicológica consta de 6 pasos. El primero de ellos es decidir qué se va a evaluar. Parte de algo tan sencillo como lo es la preocupación del cliente. Sin embargo, de manera inconsciente, él puede estar guardando información, también puede estar haciéndolo inconscientemente. Por lo que los psicólogos clínicos jamás deben basarse en su intuición y en su subjetividad para recopilar esta información. Más bien deben basarse en la teoría, la cual será un marco de referencia en el acompañamiento de las preguntas iniciales que forman parte de la evaluación formal. Son 6 los pasos del proceso de evaluación psicológica. El primero de ellos consta en decidir qué es lo que se va a evaluar. Decidir qué se va a evaluar parte de algo tan sencillo como lo puede ser la preocupación del cliente. Esta preocupación es transmitida al psicólogo, sin embargo, de manera inconsciente o consciente, ellos pueden estar ocultando información, por lo que los psicólogos clínicos no deben basarse en su intuición o subjetividad, más bien deben basarse en la teoría, la cual será un marco de referencia en el acompañamiento de las preguntas iniciales que forman parte de la evaluación formal. Al preguntar a la psicóloga sobre la importancia de la teoría al momento de la evaluación, desde mi punto de vista, no le dio la importancia que en verdad tiene, aunque sí mencionó que se basa en los conocimientos que ha adquirido de varias teorías discriminándolas desde la particularidad de cada caso. Cuando el psicólogo clínico decide qué va a evaluar, contempla las relaciones complejas entre la persona y su medio ambiente, puesto que hay una interrelación entre las emociones, la conducta, pensamientos, fisiología y biología. Asimismo, debe considerar el ambiente que puede ser inmediato, intermedio o distante. Esto implica reconocer que por más que quisiera, no podría evaluarlo todo. Es aquí donde se hace relevante la orientación psicológica aplicada, la cual le ayudará a discriminar la información efectivamente desde la teoría que está aplicando. El segundo de los pasos es la determinación de los objetivos de evaluación. Para ello existe el diagnóstico, el cual es entendido como un subconjunto del proceso de evaluación y parte de la misma evaluación. El diagnóstico consiste en la aplicación de una serie de pruebas para poder catalogar el problema, identificar en algún momento cuáles son las causas y cuál podría ser un posible tratamiento. La psicóloga explica el diagnóstico como un resultado de la evaluación, situación que concuerda con una parte de la teoría, puesto que el concepto de diagnóstico es un tanto más amplio,
porque conlleva en sí mismo la responsabilidad de futuras decisiones correctas o incorrectas. Lo que trata de hacer es identificar si los síntomas se encuentran presentes o no, y más allá de ello, debería proporcionar información de los síntomas que el individuo comparte con otro conjunto de individuos que han sido identificados con los mismos síntomas. En resumen, el diagnóstico engloba los síntomas compartidos por varios individuos. Lo que la psicóloga explicaba, de acuerdo a la teoría y que es importante destacar, es que el diagnóstico es una finalidad de la evaluación y debe recoger toda la información posible para evaluar los criterios del diagnóstico. Considero que la evaluación es un proceso continuo y permanente que va de la mano del diagnóstico. De ella depende que éste sea o no adecuado, es decir, para acotar los objetivos de la evaluación con precisión. Dentro del proceso para determinar los objetivos de la evaluación, encontramos también que después de diagnosticar debemos conocer el nivel de gravedad de la psicopatología, ya que esto incide también en las decisiones futuras. Nuestra entrevistada, psicóloga clínica especializada en psicoterapia gestal, comentó que para medir la gravedad se basaba fundamentalmente en los reportes del individuo, puesto que su técnica se encuentra centrada en la persona, y por supuesto en la mejoría que va o no manifestando el paciente. Por otro lado, la teoría que estamos estudiando en el curso indica que debemos usar métodos específicos para discriminar la gravedad, destinados a recopilar información especial acerca del número de síntomas, episodios y número de síntomas presentes en los episodios. También es claro que para determinar la gravedad podemos centrarnos e identificar el nivel de deterioro en la calidad de vida de las personas. Además de diagnosticar y reconocer la gravedad, un psicólogo clínico, dentro de sus objetivos de evaluación, se encuentra en ocasiones en la necesidad de detectar problemas en números grandes de personas que no han sido previamente canalizadas. El objetivo es prevenir riesgos que puedan ser de importancia. En la misma lógica de pensamiento encontramos el tema de la predicción, lo cual implica justamente predecir cómo puede comportarse una persona en un futuro cercano o lejano. El máximo para los psicólogos clínicos sería en determinado momento detectar conductas violentas. El tercer paso dentro de la evaluación psicológica es la selección de estándares para la toma de decisiones. Este paso significa que una vez que el psicólogo identifica qué debe medir, después de la recopilación de la información y de encontrar los objetivos, debe saber qué hacer con esa información. Para ello se vale de dos tipos de estándares: los nomotéticos, que observan al individuo desde su contexto general, y los que se centran en la particularidad de las personas, en lo que los hace únicos. Estos son los ideográficos. Cabe mencionar que los estándares ideográficos deben en algún punto ser comparados con los nomotéticos para asumir juicios bien sustentados. Es decir, debe comparar al individuo en su contexto general con su particularidad. Así, después de transcurridos estos tres pasos, nos centramos en el cuarto, el cual busca obtener los datos de evaluación. Hasta este punto hemos recopilado información para determinar qué se va a evaluar. También hemos descubierto cuáles son los posibles objetivos que vamos a evaluar. La psicóloga nos comenta que para recopilar la información y para evaluar los objetivos usa mayormente entrevistas y en algunos momentos algún tipo de batería de test. Continuando, en la obtención de estos datos, el psicólogo debe estar preocupado por la precisión de los datos que recoge. Para ello debe estar al pendiente de la consistencia de la medición, que se refleja usando los mismos métodos para cada diagnóstico. Lo contrario implicaría errores en los instrumentos, por lo que me parece peligroso usar solamente la entrevista para este tipo de situaciones. Por otro lado, también hay que considerar la validez, es decir, que la herramienta mida lo que dice medir. El paso 5 del proceso de evaluación es la toma de decisiones. Para tomarlas adecuadamente y tomando en cuenta que la evaluación incide ampliamente en la vida de las personas, es importante conocer los procesos cognitivos que las influencian. Para tomar las decisiones adecuadamente, debemos considerar los aspectos cognitivos de la evaluación y el juicio clínico. Como mencioné al inicio, los seres humanos tenemos esta capacidad de hacernos juicios sobre las personas. Lo que hay que tener cuidado con esto es que estos juicios están afectados por una condición humana que es la perfección,
y la percepción puede estar equivocada. Es por esto que debemos considerar que la persona que está evaluando puede estar percibiendo de una manera equivocada. Para ello, lo que debe de hacer es elegir la predicción estadística sobre la predicción clínica. Esto quiere decir que escogerá como los métodos estadísticos que provienen de grandes números de individuos. Este tipo de información viene desde la investigación y este tipo de información recopilada será de esta manera confiable, porque no estará sesgada por la percepción de las personas, sino que estarán recopiladas a través de una investigación que tomó a un grupo grande de personas y entonces por lo tanto son mayormente confiables. El último paso, el número 6, significa finalmente comunicar la información. Esta información debe ser comunicada a las partes interesadas, que pueden ser los profesores, algún otro profesionista y los familiares responsables. Para ello se requiere ser preciso, se requiere que los juicios estén perfectamente bien fundamentados y evidentemente usar un lenguaje que no sea técnico, que sea accesible para que el familiar o la persona interesada lo pueda asumir. Esta información se transmite a través de un reporte psicológico. Ese reporte psicológico tiene una estructura igual que una investigación empírica. Por ello, al principio se pone la introducción del caso. En esta descripción se pueden incluir las preguntas hechas al principio, en el primer paso, que se llaman de canalización, y también se transmiten en la introducción las hipótesis que fueron aprobadas. En un segundo momento del reporte vamos a incluir los métodos de evaluación que fueron utilizados y se van a explicar lo mayor posible en qué consisten estos métodos. El siguiente paso dentro del reporte es resumir los resultados y estos también se deben de hacer claramente y tomar en cuenta cada aspecto. El penúltimo de los pasos en el reporte de evaluación sería analizar e interpretar los datos, situación que será muy útil para el responsable. Y por último, se deben de aclarar cuáles son los procedimientos futuros que se pueden aplicar de evaluación o de intervención. Y hasta aquí concluyen los 6 pasos en los que realiza el psicólogo clínico en su práctica profesional. Considero que en ellos se puede vislumbrar qué es lo que hace un psicólogo clínico, cuáles son sus objetivos, que el principal, repito, es conseguir el mejoramiento en la calidad de vida de las personas a través de aplicar técnicas, herramientas, métodos, organización sistémica y que previamente ha sido avalada por la investigación y por las teorías, porque podría resultar peligroso para el individuo, para el cliente, que los psicólogos nos basáramos solamente en la intuición y en la subjetividad, que no digo que no funcione, pero que en ese punto pudiesen existir situaciones que afectaran la validez y la confiabilidad de los resultados y que además ponen en riesgo la vida de las personas, porque finalmente las decisiones que nosotros vamos a tomar desde la evaluación van a afectar los tratamientos y los resultados del individuo.